Eh, de hecho, como ustedes ya resolvieron la evaluación diagnóstica, se habrán dado cuenta que hay hay algunas preguntas que están relacionadas con hardware, con software, ¿no? ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el software? Eh, Ahorita vamos ahora sí que a profundizar en ello, ¿sale? Veo que han escuchado sobre esto por sus respuestas, ¿no? Ahorita vamos a profundizar para que quede ya más, más comprendido, ¿no? Entonces, pues antes de iniciar con hardware y software, bueno, nos permítanme, voy a ver que se esté grabando. Ok, como les decía, antes de iniciar con nuestras definiciones de hardware y definiciones de software, tenemos primero que definir qué es un sistema informático. ¿Ok? Y antes de definir un sistema informático, pues tenemos que partir de la definición de qué es un sistema. ¿Sale? Entonces, la definición de sistema es la siguiente. Nos dice que un sistema es un conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso. ¿Sale? Y aquí tenemos, por ejemplo, este dibujito de unos engranes, ¿sale? Donde cada uno de estos engranes es un componente, ¿sale? Es una parte del sistema, ¿ok? Y cada una de las partes del sistema interactúa si no con todas, al menos interactúa con otra parte del sistema y esa otra interactuará con otra, ¿sale? Y todo esto para lograr un objetivo, o sea, lograr cumplir un objetivo. Entonces, por eso nos ponen estos engranes, que si vemos este rojo grandote gira, mueve bueno, él gira hacia las manecillas de reloj, el engrane cafecito dorado gira en contra de las manecillas y a su vez hace girar al engrane verde que gira otra vez a favor, ¿no? Entonces quizás pudiera ser, por ejemplo, un reloj, ¿no? Que funciona con engranes, es un sistema, el sistema del reloj, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo? Pues brindarnos la hora, ¿no? Entonces, a grosso modo, esto viene siendo la definición de un sistema, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser un sistema? Un conjunto de partes, ¿sale? Y cada una de esta parte se va a relacionar con otra u otras partes para poder cumplir con un objetivo preciso, ¿sale? Esto es mi definición de sistema. ¿Okay? Ahora bien, un sistema informático es un conjunto de partes identificadas como dispositivos especialmente electrónicos, aunque no necesariamente, ¿sale? Que viene siendo el hardware. Bueno, perdón, es que leí mal. Es dispositivos electrónicos, que es el hardware, ¿sale? Entonces ahorita vamos a andar en lo que es nuestra definición de hardware. Programas informáticos, lo que se le conoce como software, y la parte humana, que somos nosotros, ¿no? Que algunas bibliografías lo denominan como humanware, que es la palabrita que tenemos aquí. A ver, déjenme, que es esta parte, ¿no? Donde dice humanware, ¿sale? Que es el recurso humano que venimos siendo nosotros, ¿no? Las personas que utilizamos ese sistema, pues formamos parte del sistema, ¿sale? Ahora bien, como todo sistema, todas estas partes que conforman un sistema informático forman un sistema, ¿no? O sea, todas estas partes forman un sistema, ¿sale? ¿Cuál va a ser el objetivo preciso? El almacenamiento y el procesamiento de información, ¿sale? Entonces, ustedes pueden usar un sistema para guardar información o para procesar información, ¿sale? Si ustedes entran a internet, entran
investigar, y todo es un proceso de información lo que se está haciendo, ¿no? Entran a ver una película a su computadora, a su teléfono, pues están viendo, se está procesando información, ¿ok? Entonces, aquí en la imagen, vamos a poner, no, le moví sin querer. A ver, vamos a volver a empezar. Ahí está. Que quería poner esto, ¿sale? Entonces, aquí, en este dibujito, tenemos lo que vendría siendo el software, que son los programas instalados, ¿sale? Este dibujo me está representando estas cajitas de los programas, pero en sí las cajitas no es el software, ¿no? El software es lo que está instalado en la computadora, ¿sale? Aquí lo dice, software instalado en la computadora, ¿sale? El hardware de la computadora, pues son todos los dispositivos físicos de la computadora, ¿sale? Incluyendo mouse e incluyendo la parte del teclado, ¿ok? Y pues aquí estamos nosotros como parte de ese sistema, ¿no? Como parte del, fungiendo como humanware, ¿sale? Entonces, esta es mi definición de sistema informático, ¿sale? Ahora bien, ahora ya comenzamos a escuchar hardware, software, ¿sale? Vámonos a las definiciones de hardware y de software, ¿sale? Y aquí tenemos la definición de hardware. Nos dice que el hardware son todas las partes tangibles de un sistema informático, ¿sale? Y como ahí a modo de resumen nos dice que son todas las memorias, procesadores, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado, ¿sale? A modo de, vamos a hacerlo de ejercicio. Conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a ir de repente nombrando ciertas palabras que quizás no son muy comunes. A lo mejor ustedes ya saben el significado de estas palabras, a lo mejor son palabras nuevas o son palabras que en algún momento han escuchado y se quedan con la duda, ¿no? De qué es lo que es, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros explicando este tipo de palabras. Yo voy a hacer énfasis en las palabras que casi siempre me suelen preguntar, ¿sale? Y pues alguna que otra definición, por ejemplo hardware y software, que son definiciones, ¿no? Son palabras que se suelen usar mucho ya cuando estamos involucrados en un ambiente de trabajo, quizás, y me voy a enfocar en ciertas palabras que me suelen preguntar alumnos, ¿ok? Si hay alguna palabra que ustedes no comprendan o que hayan escuchado y que tienen la duda de qué es, díganme porfa, ahí activan su micrófono, me avisan, para que yo la vaya definiendo, ¿sale? Entonces, cuando hagamos este ejercicio de que ustedes me avisen de alguna de estas palabras o yo hable sobre una palabra, vamos a irlas apuntando. Ustedes ahí, si tienen ahí una libreta, una hoja de papel, vayan apuntándola y yo les voy a dar una definición, les voy a explicar lo que es y queda pendiente que ustedes lo investiguen en internet, una definición más formal de lo que viene siendo la palabra, ¿sale? Entonces, vayan juntando estas palabras y va a haber una actividad más adelante donde les voy a pedir a manera de glosario una lista con estas palabras y sus definiciones, ¿sale? Para que ustedes vayan investigando qué significan este tipo de palabras, ¿sale? Entonces, la primera palabra que vamos a poner ahí en ese glosario
tomen nota, va a ser, bueno, de hecho va a ser la tercera, porque van a poner hardware y software, por favor. Y la tercera va a ser periféricos, ¿sale? Esta palabrita la apuntan. Entonces, ahí en una hojita en blanco, pongan hardware, software. Hardware y software lo vamos a ver ahorita, pero pónganlo en su glosario también, ¿sale? Van a tener ahí su glosario de consulta más adelante, ¿ok? Y ese glosario me lo van a entregar como una actividad, pero pues vamos a hacerlo más, o sea, la entrega va a ser más adelante en el curso que ya hayamos tenido más palabritas, ¿sale? Entonces, esta va a ser una, periféricos, sería nuestra palabra 3, ¿sale? Hardware y software, las otras dos. ¿Ok? Ahora bien, un periférico es todo dispositivo que podemos conectar a la computadora, ¿sale? Por ejemplo, el mouse es un periférico, el teclado es un periférico, ¿sale? Las bocinas son periféricos, ¿sale? Entonces, son dispositivos que podemos conectar a una computadora, ¿sale? Ahora bien, todo periférico a su vez es hardware, ¿sale? Porque el hardware es todo lo tangible o todo lo que podemos tocar en una computadora, ¿ok? Entre las definiciones que me ponían en su, bueno, lo que consideraban ustedes que es hardware y que es software, no recuerdo quién, ni recuerdo exactamente, o sea, tampoco es el caso, sino más que nada que vaya quedando más comprendido, ¿no? Hubo quien me ponía que el hardware es todo lo de adentro y, y que es software todo lo de afuera o algo parecido. En sí vamos a quedarnos como que hardware en realidad es todo lo físico, ¿sale? Todo lo que podemos tocar, ¿ok? De hecho es toda parte física de un sistema. Si ustedes, aunque pues si nos vamos así muy literalmente, lo que está dentro de la computadora no lo puedo tocar así directamente ahorita porque pues está cerrada, pero si yo destapo esa computadora, todo lo que está dentro es físico para mí, es tangible, lo puedo tocar, ¿sale? Entonces, adentro de una computadora tenemos los discos duros, las memorias, los procesadores, la tarjeta madre, etcétera, ¿sale? Entonces, todo esto que nosotros podemos tocar es lo que conocemos como hardware, ¿ok? Y por otro lado, el software es todo el conjunto intangible de datos, ¿sale? Y programas que puedo almacenar yo en una computadora. Almaceno información, almaceno datos, ¿sale? Estos datos pueden ser datos duros como documentos o pueden ser programas, ¿sale? Que van a cumplir una función, ¿sale? Entonces, no es algo que podamos tocar, ni porque destapemos la computadora lo podemos tocar, ¿sale? Si yo compro un programa y me viene en un CD, en un DVD, estoy tocando el CD, ¿sale? Ese CD es un medio de almacenamiento, es hardware, pero la información que contiene ese CD es software, ¿sale? Entonces, el software no lo podemos tocar. Es toda información, ya sean datos, programas, eh, que tenemos nosotros en la computadora, ¿sale? Hay hay diferentes calificaciones o clasificaciones, perdón, eh, para el software, al igual que para el hardware, y eso lo vamos a estar trabajando, ¿sale? Entonces, entre estas clasificaciones de software, tenemos un tipo de software llamado sistema operativo, que es el que se encarga de controlar todo. Más adelante vamos a hablar más de él. Solamente quiero decirles que Windows es un sistema operativo, ¿sale? Windows es software y Windows es un sistema operativo como tal.
tal es un sistema operativo. ¿Ok? Bueno. Y vamos a hacer esta pequeña analogía, ¿no? Si nosotros quisiéramos buscar similitudes, a eso se refiere con analogía, ¿no? Quisiéramos buscar similitudes en funciones entre nuestro cuerpo humano y lo que vendría siendo una computadora, tenemos que el hardware lo podríamos dividir tanto en dos categorías, externo e interno, ¿no? Entonces, en lo externo vendría siendo lo que vemos a simple vista, ¿no? Y que pudiéramos decir los periféricos, ¿sale? Entonces, si yo hago la analogía en mi cuerpo humano, la cabeza, el cuello, el tronco, los brazos, las piernas, los pies, los dedos, las uñas, los ojos, etcétera, vendrían siendo hardware y vendría, pues lo podemos considerar como un hardware externo, ¿no? Porque pues está de manera exterior, ¿no? Y en la computadora pues tenemos la torre, que es esto. Algunas veces las llamamos CPU también, ¿sale? La torre, la CPU, la computadora. Tenemos el monitor, tenemos el teclado, tenemos el mouse y si le ponemos bocinas, tenemos bocinas, le ponemos micrófono, tenemos micrófono, la impresora, todo lo que sea externo que yo pueda ver y que vaya conectado, pues entra como una clasificación de hardware externo, ¿sale? Y de manera interna, pero sin dejar de ser hardware, perdón, si vemos la analogía en el cuerpo humano, pues tenemos el cerebro, tenemos los órganos, las venas, las arterias, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por dentro, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar un disco duro, la placa madre o placa base, tarjeta madre, como se le suele llamar, la fuente de poder, las unidades internas, la memoria RAM, el procesador CPU, los buses de datos, que son unos canalitos donde viaja la información, que pudieran ser como venas o arterias, ¿no? Y pues el cableado, que es lo mismo, ¿no? Venas y arterias, ¿vale? Entonces, esto, aunque es interno, sigue siendo hardware, ¿sale? Y ya yéndonos a la parte del software, en una computadora es todos los programas que se encuentran instalados, ¿sale? Y si lo vemos en el cuerpo humano, pues tenemos que, pues pudiera ser el alma, para los que crean en el alma, pudieran ser los sentimientos, pudieran ser las emociones, pudieran ser los pensamientos, los recuerdos, etcétera. Pero todo esto no es tangible, ¿sale? Al igual que los programas, esto que tenemos acá no es tangible, ¿sale? Son ahora sí que pulsos eléctricos que forman información, ¿sale? Entonces, esta quedaría siendo mi analogía entre el cuerpo humano y una computadora, ¿no? Entonces, todo lo tangible, ya sea externo o interno, es hardware y todo lo que no es tangible en una computadora, los programas que instalamos o los datos que tenemos almacenados, ¿sale? Es software, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ok, qué bueno. Las otras compañeras, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo
¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces seguimos. Bueno, nada más denme 5 minutitos, voy por agua porque tengo la garganta un poquito reseca. Entonces ahorita regreso, no tardo. Giovanna, sí, o sea, en Classroom, en la aplicación de Classroom, en la plataforma, voy a subir la clase grabada. Ahí la puedes consultar. Sin embargo, si tienes alguna duda ahorita, pues sería mejor poderlo aclarar ahorita. O si, bueno, me comentabas que a veces choca tu clase, bueno, la clase con la de tus niños. Este, si tienes ahí, lo quieres checar con calma luego y me dices ya luego en la clase de mañana alguna duda, no hay problema, ¿vale? Pero veo que no has entrado a Classroom, entonces si tienes algún detalle para entrar a Classroom, avísame ahorita que terminemos la clase para que veamos, ¿no? Ahí están, de hecho la clase de ayer ya la subí, fue la presentación del curso. Ahí está. Aquí ya pueden ustedes ver la sesión del día de... Ah, no se publicó. A ver, permítanme. Ah, no, esta no es. Perdón, este fue un borrador. Aquí está. Este es un borrador. Esta es la clase del día de ayer. Es la presentación. Ahí va a estar. Y la clase que estamos teniendo ahorita también aquí va a aparecer. ¿Sale? Dice clases grabadas. Va a decir sesión del 7 de septiembre. La pueden consultar luego. ¿Sale? Pero para eso es necesario que se den de alta aquí en el Classroom. ¿Sale? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora bien, vamos a trabajar primero con lo que viene siendo hardware, ¿sale? Vamos a trabajar en unas clasificaciones de hardware, ¿sale? Si vieron, aquí tenemos una clasificación entre externo e interno, pero hay otras clasificaciones y la más usada suele ser esta, de cómo se clasifica el hardware por su función, o sea, qué función está haciendo el hardware, está desempeñando dentro del sistema y dependiendo de esa función se va a clasificar, ¿sale? Ya sea en dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de entrada-salida, de almacenamiento y de procesamiento, ¿sale? Entonces, la clase de hoy la vamos a finalizar viendo esta clasificación. Yo creo que sí nos debe dar tiempo, porque sí, es un poquito largo, ¿no? Luego, mañana vamos a seguir viendo hardware, ¿sale? Y creo que incluso está pasado, ¿sale? Pero hoy vamos a concentrarnos en cómo clasificamos el hardware, ¿sale? Entonces, vamos a ver, ahí está. Entonces, si se dieron cuenta, en la imagen de la analogía teníamos eh, clasificación interno y externo. Eh, pero como les decía, esta que tenemos aquí suele ser la más común. Hardware por función. ¿Vale? Por
Y esta que tenemos aquí es una clasificación que también se suele hacer para saber si el hardware es necesario o no para un funcionamiento mínimo, ¿ok? Entonces por eso se conoce como básico o complementario, ¿ok? También vamos a hablar más adelante de él, pero en realidad muy poquito, ¿no? O sea, la definición no es muy compleja, sino que básico es necesario para que funcione la computadora. Complementario, podemos prescindir de él. O sea, una impresora es complementaria porque no la necesitamos para el funcionamiento mínimo. O sea, más que nada la necesitamos para cumplir la función de imprimir, ¿sale? Pero el funcionamiento mínimo no necesita una impresora, ¿sale? Ahora bien, vamos a comenzar con estos. Entrada, salida, entrada y salida, ¿sale? Entonces, mis dispositivos de entrada, voy a leer la definición y ahorita la explicamos. Nos dice que son aquellos, o es aquel, que nos permiten el ingreso de información desde alguna fuente externa o por parte del usuario. Los dispositivos de entrada son el medio fundamental para transmitir información hacia la computadora, ya sea desde una fuente local o remota, ¿sale? Entonces, un dispositivo de entrada, si esta cajita me representa una computadora, todo dispositivo que vaya conectado a la computadora y me sirva para introducir información desde fuera hacia la computadora es un dispositivo de entrada. Por ejemplo, el mouse. El mouse, aunque no lo parezca, está transmitiendo información hacia la computadora. ¿Qué información transmite? ¿A qué botón le hago clic? Si ya solté el botón o lo tengo oprimido. Si muevo el mouse en la mesa, le indica a la computadora a través de información cuánto estoy moviendo el mouse, ¿no? Qué valores se están registrando, ¿no? Al momento que yo muevo el mouse. Por ejemplo, un teclado también. Cuesta escribir aquí, así que teclado, aquí lo comento ahorita. Un teclado también me permite enviar información hacia la computadora, ¿vale? ¿Qué información está mandando? Pues qué botón estoy oprimiendo, ¿sale? Esa es información que se envía hacia la computadora, ¿ok? Ahí alguien me puede decir, ahí pueden activar su micro, otro ejemplo de algún dispositivo de entrada que ustedes conozcan o que se imaginen que es un dispositivo de entrada de lo que han usado. Un USB también. Tenemos un USB lo conectamos y podemos enviar información hacia la computadora, ¿sale? Entonces vamos a avanzar y vámonos a dispositivos de salida. Dispositivos de salida, nuestra definición nos dice que son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información. Aquí nos dice la información resultante de las operaciones realizadas por la CPU, ¿sale? Son el medio fundamental para exteriorizar y comunicar la información y datos procesados, ya sea al usuario o bien a otra fuente externa, local o remota, ¿sale? Ahorita al final les voy a explicar por qué se repite esta parte de local o remota, ¿sale? Pero antes de eso, vamos a imaginar que tenemos otra cajita aquí. Ahí me fui chueco. Vamos a ponerla así. Tenemos una
una cajita, que es mi computadora, y todo dispositivo que vaya conectado, pero que sirva para exteriorizar información, va a ser un dispositivo de salida. ¿Sale? Ejemplos, mi monitor. ¿Sale? Mi monitor me permite exteriorizar información. ¿Cómo lo estoy exteriorizando? Pues la computadora hace procesamientos y manda información al monitor para que el monitor la pueda, pues digamos que transmitir, ¿no? Yo pueda ver lo que se está procesando, ¿no? En este caso estoy mostrando una presentación. Las computadoras en las que están trabajando ustedes, ya sea su celular, su computadora, su laptop, está procesando información para que en la pantalla, en el monitor, ustedes puedan visualizar todo ese proceso de información. ¿Sale? Una impresora también, ¿sale? Me sirve para exteriorizar información. ¿Alguno que me puedan decir ustedes? ¿Algún ejemplo, porfa? Las bocinas me sirven para exteriorizar el audio, ¿sale? Ahí está. Entonces, estos son ejemplos de dispositivos de salida, ¿sale? Y también, si se dan cuenta, este dispositivo que yo tengo acá, el USB, me sirve para enviar información hacia la computadora, pero también me sirve para que yo poder sacar información de la computadora, ¿sale? Entonces vean que en este caso el USB puede ser un dispositivo de entrada y también puede ser un dispositivo de salida, o sea, tiene ambas funciones. Me permite enviar información hacia la computadora y me permite sacar información de la computadora, ¿sale? Entonces, este tipo de dispositivos que cumplen con ambas funciones se conocen como dispositivos ES, que es como un tipo de abreviación que nos sirve para indicar entrada y salida, ¿sale? Dispositivos de entrada-salida son todos aquellos dispositivos que me permiten tanto interiorizar información, o sea, enviar información hacia la computadora, como sacar información de la computadora a un medio externo, ¿sale? Entonces, de hecho, hace muchos años, cuando comenzaron estas clasificaciones, esta de entrada y salida no estaba muy establecida, pero luego se creó como una categoría más en este tipo de clasificación, ¿sale? Y pues ahí nos dice nuestra definición, que son dispositivos que pueden operar tanto de entrada como de salida, ¿sale? Y algo que también pues nos devela o nos damos cuenta con esto que acabamos de ver, es de que un dispositivo no es excluyente la clasificación. No significa que si es de salida no pueda ser de entrada, ¿sale? O sea, puede tener muchas clasificaciones, bueno, puede caer en varias categorías porque pues puede tener varias funciones, ¿ok? Entonces, mi dispositivo, por ejemplo, mi USB puede ser de entrada, puede ser salida, y más adelante vamos a ver que también puede ser de almacenamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque también puedo almacenar información, ¿ok? Entonces ahí mi USB puede ser de entrada, puede ser de salida y puede ser de almacenamiento, ¿ok? Y otra cosa muy importante, aquí lo realmente importante es que ustedes comprendan por qué es de entrada, por qué es de salida, por qué es de almacenamiento, porque incluso con el paso del tiempo,
esta clasificación puede ir cambiando. Y un dispositivo que antes era solamente de salida, ahora puede ser de entrada y de salida, ¿sale? Entonces, esto va evolucionando y no es una clasificación escrita en piedra, ¿no? Quizás más adelante haya un nuevo uso para el hardware y ahí entrará como alguna clasificación nueva, ¿no? Pudiera ser. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita ya existen pantallas que son pantallas touch, ¿no? O sea, ustedes pueden estar viendo la información, pero si ustedes tocan la pantalla, le dan clic a cierto botón y se ejecuta cierta acción. Pues antes ese tipo de pantallas pues también son de entrada y salida, porque están recibiendo información del usuario, o sea, al momento de tocar la pantalla estoy enviando información y pues obviamente si es una pantalla yo estoy viendo el, este, las imágenes y todo lo que me esté mostrando, la computadora está exteriorizando información, ¿no? Entonces se convierte también de entrada y salida esta pantalla táctil, ¿no? Entonces, por muchos años un monitor siempre fue de salida y pues la mayoría de los monitores ahorita siguen siendo de salida, pero ya hay monitores nuevos que también funcionan como de entrada, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que fijarnos qué función está cumpliendo ese dispositivo y nosotros podremos decir en qué clasificación o clasificaciones cae, porque puede tener más de una categoría. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Ok, entonces vamos a continuar aquí. Ahora tenemos dispositivos de almacenamiento o memoria, ¿sale? Tenemos que este tipo de dispositivos almacenan datos durante algún intervalo de tiempo, ¿sale? Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna, la cual es la retención y el almacenamiento de información, ¿sale? O almacenamiento de información. Cuando las computadoras se comenzaron a usar, la memoria era muy cara, ¿sale? Entonces, la principal función de una computadora era procesar datos. O sea, quizás, bueno, un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, una calculadora, ¿no? Las primeras computadoras eran enormes, ocupaban cuartos, por así decirlo, pero cuartos enteros. Y lo que podían hacer era procesar información, ¿no? O sea, hacer funciones de calculadora, cálculos o digamos cosas sencillas para lo que tenemos ahorita. En su momento, pues sí fue una gran revolución, ¿no? Pero ahorita ustedes, si se dan cuenta, hay incluso relojes que ya traen una calculadorcita ahí, ¿no? Sencillita. Eh, entonces, eh, sigue siendo una de las principales funciones el hecho de procesar la información, pero al abaratarse lo que es la memoria de la computadora, o sea, la capacidad de almacenar datos, se vuelve también parte importante. ¿Ok? Ahorita la memoria es relativamente barata a comparación de muchos años. Entonces muchas compañías pueden invertir en discos duros, por así decir, o en equipos, ya ni hablemos de discos duros, en equipos completos para almacenar información y hacer almacenamientos y procesamientos de información, ¿sale? Entonces, por eso las líneas ahí que nos dicen que el almacenamiento de información es una de las principales funciones de la computación moderna, ¿sale? Si por ejemplo ustedes tienen Facebook o tienen alguna red social o incluso en su computadora
entran a internet a investigar algo, pasa mucho en Facebook, de repente ustedes empiezan a ver anuncios que hablan de cosas que a ustedes les gustan. O si ustedes hicieron una mención en su casa y tuvieran su teléfono cerca y su teléfono está conectado, bueno, ni siquiera tiene que estar conectado, ¿no? Pero si ustedes hicieron una mención de algo, muy probablemente luego les salga publicidad referente a esa mención que ustedes hicieron, ¿sale? ¿Cómo se logra esto? Pues con un trabajo de procesamiento y almacenamiento de información, ¿no? Entonces, la información de cada persona se va almacenando para que en este caso nos puedan hacer ofertas dependiendo de nuestros gustos, ¿no? O sea, no es que nosotros abramos el Face y de repente por casualidad nos están ofertando un producto que nosotros queremos comprar o en algún momento mencionamos o algo que nosotros solemos hacer muy seguido, ¿no? Entonces, es información de ustedes que está guardada en computadoras, en equipos, y pues se procesa para poderme ofrecer o podernos ofrecer ofertas relacionadas con estos gustos, ¿sale? Entonces es por eso que el almacenamiento de información es importante, ¿ok? Ahora bien, la memoria la podemos dividir en dos tipos: memoria primaria y memoria secundaria, ¿sale? Y ahorita vamos a ver cuáles son estos dos. La memoria principal o memoria primaria regularmente son microchips, ¿sale? O sea, son circuitos integrados que son capaces de almacenar información digital a los que se tiene a los que tiene acceso el microprocesador del equipo de cómputo, ¿sale? Poseen una menor capacidad de almacenamiento que la memoria secundaria, pero en velocidad son mucho más rápidos, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a buscar una imagen por aquí en Google. Ejemplo de memoria RAM. Esto que tenemos aquí nosotros son módulos de memoria RAM, ¿sale? Esto que tenemos acá, si se dan cuenta, estas cositas negras, estos cuadritos negros, son lo que aquí nos dice que son microprocesadores, ¿no? O circuitos integrados, perdón. Son circuitos integrados, ¿sale? Son microchips, ¿sale? Esta, por ejemplo, donde no se ven, por dentro tiene también sus circuitos integrados, ¿no? Entonces, estos modulitos que nosotros tenemos acá es memoria, lo que se llama memoria RAM, ¿sale? Y es una memoria primaria. ¿Cómo puedo yo identificar cuál es la memoria primaria, cuál es la memoria secundaria, como tenemos aquí nosotros, primaria y secundaria? Pues fácil, la primaria o principal, aquí nos dice, son circuitos integrados, ¿vale? Y lo que viene siendo el procesador, el microprocesador, va a tener acceso de forma más eficiente, ¿no? Entonces, estos modulitos de memoria van incrustados en una placa madre, ¿no? Vamos a ver aquí. Esto que tenemos aquí nosotros, pudiéramos decir que es la base de una computadora, ¿no? O sea, si ustedes tienen laptop, también, ¿eh? Entonces, esto que tenemos aquí es lo que se conoce como una placa madre, ¿vale? Y todos, digamos que todo lo que va dentro de la computadora va integrado a una tarjeta madre, ¿sale? Entonces, esto que tenemos aquí, este cuadrito que se alcanza a ver acá,
es donde va mi microprocesador, ¿sale? Que es el CPU, la memoria. Y en una de estas ranuras que tenemos por acá va la memoria RAM, ¿sale? Entonces, al estar todo colocado en la tarjeta madre, el acceso que va a tener el procesador hacia las memorias, bueno, memoria RAM, va a ser bastante eficiente y por ende va a ser más rápido, ¿sale? Es por eso que este tipo de memorias, la memoria RAM, por ejemplo, que tenemos por aquí, nos dice que todos los dispositivos de memoria principal o memoria primaria trabajan mucho más rápido, o sea, millones de veces más rápido que el almacenamiento secundario. ¿Ok? Tipos de memoria principal, pues tenemos la memoria RAM, que es la que les acabo de mostrar, y tenemos también una memoria que se llama memoria ROM, que en realidad son son modulitos más pequeños, si se dan cuenta. Esto es una memoria ROM. Va a ser un chip pequeñito que va a ir a la placa madre. Incluso yo ni siquiera voy a saber dónde está. Puede ser cualquiera de esos modulitos que va ahí pegado. Eso lo pone el fabricante de la computadora porque tiene instrucciones para que la computadora sepa cómo iniciar, ¿sale? Entre otras cuestiones, ¿sale? Es información útil y, bueno, indispensable que está grabada, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Pues salta ya sabiendo para qué sirve cada una, ¿no? Pero en el caso de la ROM la pone el fabricante, o sea, está soldada a la tarjeta madre por parte del fabricante y está escrita por el fabricante, o sea, la información contenida la escribió el fabricante y no se puede borrar. Lo único que bueno, no es para lo único, aunque suene no muy importante, pero sí es muy importante, es para guardar información para que la computadora pueda iniciar y hacer algunas funciones mínimas, ¿sale? Si ese chip está dañado, no voy a poder iniciar la computadora, ¿ok? Y tenemos que la memoria RAM es una memoria que sí se puede escribir en ella, no yo, la computadora va a escribir en ella, y es una memoria que cuando apagamos la computadora se borra, ¿sale? O sea, todo lo que estaba almacenado se va a borrar. Y cuando lo vuelven a prender, va de nuevo almacenando información, ¿sale? Pero esta memoria yo no puedo controlar lo que se va a almacenar o lo que no se va a almacenar, ¿sale? Yo no sé si, por ejemplo, les ha pasado, si han comprado alguna computadora o si les han de repente ofertado en el súper una computadora, que llegan los vendedores y les empiezan a decir, no, pues esta te conviene, tiene 8 GB de RAM, tiene 4 GB de RAM, y esta te conviene más porque tiene más memoria RAM. ¿Les ha pasado? ¿O alguien les ha dicho? Sí. En los teléfonos celulares también te suelen decir, no, que esta tiene más RAM, tiene tantos gigabytes de RAM y es mejor, ¿sale? Entonces, yo creo que vamos a vamos a abrir aquí, otra diapositiva para que yo les explique por qué la memoria RAM es tan importante. Okay. Esto que voy a hacer es, vamos a usar un poquito la imaginación, ¿sale? Y vamos a pensar que esto que yo tengo acá me está representando un espacio de memoria RAM, ¿sale? Okay. O sea, no es que sea mi tarjetita de memoria RAM,
está representando lo que yo puedo almacenar en memoria RAM, ¿sale? Vamos a crear un cuadrito por aquí. Y este cuadrito me va a representar el procesador, ¿sale? Entonces el procesador tiene acceso a la memoria. Vamos a ponerle aquí, le voy a poner aquí en grande, CPU, ¿sale? Y vamos a tener otro cuadrito aquí. Este lo vamos a hacer más grande porque esto me va a estar representando el disco duro, ¿sale? Para que ustedes noten la diferencia. Y de una vez les digo, este disco duro es memoria secundaria. Aunque hay discos duros que van adentro y van incluso conectados a la tarjeta madre, regularmente se consideran memoria secundaria porque es más lento, ¿sale? Es más lenta la lectura y porque no necesariamente, digamos que a diferencia de la RAM a la que yo no tengo acceso, aquí sí yo puedo manipular la información, ¿sale? Entonces, un disco duro aún así es considerado secundaria, ¿sale? Entonces, aquí tengo mi memoria RAM. Y aquí arribita vamos a ponerle un cuadrito de texto que diga RAM. Y aquí abajito vamos a ponerle otro que diga disco duro, ¿sale? Y bueno, y quiero que quede claro que esto igual es una analogía, no significa que sea exactamente así el proceso, ¿no? Es, digamos, que para que ustedes se den una idea. Entonces, mi CPU, o sea, el CPU es el microchip que va a controlar todos los procesos. Estos cuadritos son lo que vienen siendo los microprocesadores y ahora sí que es el que realiza todo el procesamiento de información, ¿sale? Entonces, al CPU se le hace mucho más rápido y fácil acceder a la memoria RAM. Es menos costoso en cuanto a eficiencia que irse a buscar información al disco duro, ¿sale? Pero ojo, yo en la memoria RAM no tengo acceso, no tengo permiso para guardar información. La memoria RAM la administra el CPU, ¿sale? Y de hecho lo que significa memoria RAM significa memoria de acceso aleatorio, ¿sale? En inglés, por sus siglas en inglés, es Random Access Memory, ¿sale? Entonces, ahí donde dice, acceso aleatorio, significa que la información pues no va a llevar un orden, ¿no? Sino que se va a almacenar en algún espacio y tampoco a mí me interesa saber en dónde, ¿no? O sea, eso ya lo va a administrar el CPU. Y bueno, en el disco duro la información también se va a almacenar dependiendo del sistema, lo va a controlar, pero yo puedo decir qué información quiero que se guarde. Si me descargué una película, si le instalé Word, si le instalé Windows, no sé exactamente en qué parte del disco duro va a estar, pero sé que va a estar en el disco duro, ¿sale? Y que yo puedo acceder a esa información posteriormente a través de algún programa, ¿no? Más adelante vamos a ver eso, porque cuando ustedes guardan información en una carpetita, están usando un programa para guardar información, ¿sale? Y saben que si regresan a esa carpeta, ahí en esa carpeta va a aparecer la información. Pero físicamente en el disco duro no saben dónde está, ¿sale? Ahora bien, vamos a continuar
imagínense que ustedes, vamos a insertar otra forma, instalan en su computadora, instalan PowerPoint, ¿no? Y PowerPoint les ocupa este espacio en disco duro. ¿Ok? Ojo, todos los programas instalados, toda la información que ustedes tienen almacenada, va en el disco duro. O discos duros o medios donde ustedes de almacenamiento externo, ¿sale? Pero en este caso tengo instalado PowerPoint, ¿sale? Esto que yo tengo instalado es el programa de PowerPoint, ¿sale? Y también tengo instalado Word, ¿sale? Y pues para que yo pueda usar esto, de hecho para que yo pueda estar trabajando con esta computadora tiene que tener un sistema operativo. Y lo más común es que tengamos Windows, ¿sale? Entonces vean cómo cada programa que yo instalo, cada película que yo descargo, va ocupando espacio en el disco duro, ¿sale? Ahorita los discos duros vienen con muchísimo espacio disponible y no tenemos que estar peleando con el almacenamiento, a menos que ustedes trabajen, no sé, quizás hagan videos o programas que utilizan mucho espacio, pero regularmente en la actualidad en su computadora no van a tener problemas de disco duro. En el teléfono quizás sí, ¿sale? Porque quizás traen menos espacio, ¿no? Pero pues ahorita la verdad pues no me he puesto a ver cuánto traen los teléfonos. Igual ya traen mucho y no se sufre de espacio en los teléfonos, ¿sale? Pero bueno, este procesador, el CPU, va a buscar información al disco duro, ¿sale? Porque aquí es donde está guardada. Ustedes apagan la computadora y la información queda guardada, ¿sale? Prenden la computadora y tienen su información, ¿no? Cuando ustedes prenden la computadora, el CPU va a mandar a guardar a la memoria RAM. No va a guardar todos los datos que están aquí, solamente va a guardar lo que necesita, ¿sale? Entonces, si la memoria RAM necesita este espacio, o sea, esta información de la instalación de Windows, la va a almacenar aquí, ¿sale? Entonces ya abrieron Windows y dicen, no, pues quiero hacer una presentación de PowerPoint. Entonces el CPU va a buscar información de PowerPoint y lo que vaya a necesitar lo pone en la memoria RAM, ¿sale? Lo almacena aquí. De nuevo, no va a buscar toda la información, solo lo que sea necesario para que yo pueda trabajar, ¿sale? Entonces, imagínense que aquí tengo esta información, pero ustedes agarran y abren otra ventanita, crean una presentación nueva, por ejemplo, ¿no? Entonces, creamos aquí una presentación nueva. Ya tengo dos presentaciones de PowerPoint, pues me va a ocupar otro espacio para el otro archivo de PowerPoint, ¿sale? Abren su computadora, abren Word también, aperturan Word, también se copian los datos básicos, o sea, no se va a copiar datos de más, solo lo necesario para que estén trabajando, ¿sale? Y cada que ustedes van abriendo un programa, se va creando no se va creando, se va almacenando información en la memoria RAM, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos datos que se están creando acá, esta información que está en la memoria RAM, va a ser mucho más rápido para la computadora ir a buscar los datos aquí que estar yendo al disco duro a buscar la información, ¿sale? Entonces, para esto me sirve la memoria RAM. Yo no tengo acceso y yo una vez que apago la computadora, esto que está aquí se borra. Y cuando la vuelvo a iniciar, vuelve a estar en blanco y vuelve a empezar a subir la información necesaria, ¿sale?
¿Qué sucede cuando ustedes tienen poca memoria RAM? Que mientras menos memoria tengan, pues más rápido se va a llenar. Y cuando esta memoria se llena, lo que empieza a suceder es que se empieza a utilizar espacio del disco duro para almacenar los datos, ¿sale? Y otra cosa es que mientras más lleno esté un dispositivo, más lento se hace la búsqueda de información en ese dispositivo, ¿no? Entonces, si la memoria está más llena, buscar información en ella es más difícil para la CPU. Y al ser más difícil es más lento, ¿sale? Y además puede ser que parte de esta información se empiece a guardar en el disco duro. ¿Y qué sucede? Que ir a buscar información al disco duro es más lento que a la memoria RAM, ¿sale? ¿Y qué es lo que nos ocasiona esto? Que su computadora o su teléfono se empiece a volver más lento. Que ustedes quieran abrir una aplicación y de repente empiece a querer leer información y tarda, como que se congela un poquito y todo, es porque ya estamos saturando la memoria RAM. Lo estamos saturando no directamente, sino indirectamente al abrir muchos programas. Entonces, hay programas, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, que no consumen mucha memoria RAM, pero hay programas como los que sirven para editar video, los que sirven para imágenes como Photoshop, Illustrator, que por su naturaleza ocupan mucha memoria RAM. Entonces, mientras más memoria RAM necesite un programa, pues necesitaré tener más memoria RAM en mi computadora, ¿sale? O en mi teléfono, como me comentaban hace un momento, ¿no? Entonces, para eso sirve la memoria RAM. Si ustedes van a trabajar con Word, Excel, PowerPoint y nada más, pues pueden prescindir un poco de la memoria RAM, ¿no? A veces nosotros nos dicen, no, que esto tiene mucha memoria RAM y te va a servir y métele más memoria RAM. Puede ser que sí, pero si yo no voy a hacer uso de ella, por ejemplo, si solamente voy a entrar a internet, voy a ver películas, voy a descargar información, regularmente no vamos a ocupar mucho la memoria RAM. Entonces, si yo hago un gasto y compro memoria RAM de más, la voy a tener sin usar. O sea, estoy pagando de más por nada. Pero si por el contrario me dedico o suelo hacer incluso de manera ocasional trabajos de diseño o algo así, quizás sí valga la pena invertirle un poquito más a la memoria RAM, ¿sale? Mientras más memoria RAM, menos congestión va a haber al momento del CPU, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí abajito, no sé si se alcanza, bueno, ustedes creo que sí lo alcanzan a ver, no se va a alcanzar a ver en la grabación, pero aquí abajito, lo que se llama barra de tareas, le dan un clic derecho, les debe de salir esta opción que dice administrador de tareas. Y aquí ustedes van a encontrar todo lo que se está usando de recursos de su computadora, ¿sale? Entonces, aquí está el apartado de memoria y eso se refiere a la memoria RAM, ¿sale? Entonces, ahorita yo, por ejemplo, tengo abierto dos navegadores, tengo el Microsoft, el programa que graba, estoy transmitiendo con ustedes, estoy grabando audio y aproximadamente estoy usando un 36% de mi memoria. Yo les digo, yo tengo bastante memoria RAM, por eso es que solamente dice 36%. Si me voy a esta pestañita que dice rendimiento y me voy a memoria, me dice que yo estoy usando 11.1 gigabytes de memoria RAM, ¿sale? Yo tengo 32, ¿sale? Todo lo que estoy haciendo en una computadora con 8 gigas de memoria RAM, que es lo que regularmente traen, yo no verían tan fluida la presentación.
si no estuviera lenta, estuviera ahí trabándose por momentos, ¿sale? Entonces, como yo le doy uso a la memoria, ahorita estoy usando 1/3 de la memoria, pero si fuera mi equipo solamente de 8 gigas, estaría muy justo o incluso estaría sobrepasado, ¿no? Quizás si le pongo 16, funcionaría bien, me quedaría 5 libres, ¿sale? No tendría yo 20 y tantas libres, solamente tendría 5. Mi uso estaría como un 70 y tantos por ciento, ¿no? Pero eso más que nada para que ustedes se den cuenta, no se den una idea de lo que vamos haciendo, ¿no? Si ustedes usan Google Chrome, cada ventanita que abren de más también les va consumiendo memoria RAM, ¿sale? Entonces, nada más para que lo tengan pendiente, ¿no? Si ustedes son de los que cuando entran a internet les gusta tener muchas ventanitas, así como tengo ahorita, mientras más ventanitas vayan abriendo, más memoria RAM les va consumiendo, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No se han dormido? Ninguna. Ok, bueno. Entonces, este es el uso de la memoria RAM. Ustedes ya saben, si les ofrecen, oye, mira, tengo más memoria RAM, ok, bueno, la voy a usar. Algo que suele pasar mucho en los teléfonos es que ustedes abren una aplicación. Bueno, cuando digo ustedes, quiero decir casi todos nosotros, ¿no? Abrimos una aplicación, pero no la cerramos. O sea, abrimos WhatsApp y de ahí nos salimos, vamos a la principal y abrimos Facebook. Nos salimos de Facebook, pero no estamos cerrando la aplicación, solamente le estamos dando un hacia atrás o un regresar al menú. Si hacemos esto, la aplicación no se cierra y mientras la aplicación esté funcionando me está consumiendo memoria RAM. Y me ha tocado ver teléfonos que tienen mucha memoria RAM, pero que de repente están lentos o se traban o se congelan. Es porque no suelen cerrar las aplicaciones. Necesitan cerrarlas para liberar esa memoria RAM, ¿sale? Entonces, cuando vean que su teléfono está muy lento o algo, igual y ya no funciona cerrar la aplicación porque pues ya tienen muchos, ya está muy saturado, reinicien su teléfono y con eso es más que suficiente para borrar la memoria RAM y poder seguir usándolo de buena manera, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a guardar esto. Y pues memoria secundaria, pues discos flexibles ya casi no, ya de hecho ya no se usan, es lo que se llamaban como disquetes, ¿sale? Discos compactos, memorias USB y es lo que les decía yo, memoria secundaria. USB cae dentro de la categoría de memoria y también es un dispositivo de entrada y un dispositivo de salida, ¿sale? Pero permítanme porque me brinqué la definición. La voy a leer. Dice, la memoria secundaria es un conjunto de periféricos para el almacenamiento masivo de datos en un ordenador, o sea que podemos almacenar muchos datos, ¿sale? Con mayor capacidad que la memoria primaria, pero es más lenta. Entonces, memoria secundaria, más espacio, pero es más lenta, ¿sale? Los dispositivos que también caen en esta categoría son los llamados dispositivos de almacenamiento masivo, ¿sale? Siendo el disco duro el dispositivo de almacenamiento masivo que tiene mayor capacidad, ¿sale? Aquí tenemos ejemplos de memoria secundaria y esto que tenemos acá. Como podemos observar, los dispositivos de almacenamiento masivo también se pueden catalogar como dispositivos de entrada y salida y como dispositivos de memoria. Caso del USB, caso de un disco compacto regrabable, por así decirlo, ¿sale? Y bueno, esto vendría siendo, nos falta ver, lo vamos a dejar para mañana, porque ya ahorita es suficiente con lo que acabamos de ver.
mañana vamos a hablar un poquito vamos a seguir ampliando esto de los dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de procesamiento, ¿no? No es mucho lo que falta, ¿sale? Y vamos a llegar a este cuadrito, ¿sale? Una tabla de clasificación. Pero lo continuamos el día de mañana, ¿sale? Antes de que finalicemos por hoy, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta?